Gracias a Dios por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de las familias, en la iglesia y a través de cada uno de ustedes también. Dios quiere hacer muchas cosas más. Como hemos estado hablando estas dos últimas semanas acerca de este tema difícil, porque lo consideramos sumamente necesario. Nuestros hijos, por no decir que todos nosotros también, están viviendo en medio de mucho lodo, de mucha suciedad. En el retiro, una de las jovencitas que fue de la iglesia recibió una palabra profética, fue a que le ministraran, y la palabra que Dios le dio fue que la veía como una flor blanca que estaba en medio de un pantano lleno de lodo, pero ella era una flor blanca, y veía como algunas otras flores que estaban manchadas se iban acercando a ella. Cuando me comentaron de esa palabra que le dieron a esta jovencita, yo dije, wow, eso fue Dios, porque ella está viviendo en esa situación. Ella está viviendo rodeada de esas pláticas y comentarios y malos ejemplos, malas influencias, y ella es una flor blanca. Nosotros tenemos que darnos cuenta, no podemos cerrar los ojos ante la realidad de lo que está sucediendo alrededor de nosotros y alrededor de nuestros hijos. No podemos nosotros simplemente cerrar nuestros ojos, enterrar la cabeza y pensar que eso no le puede pasar a nuestros hijos. Hay tanta porquería alrededor, hay tantas influencias negativas, hay tantos ataques que estamos recibiendo todos nosotros, pero nuestros hijos en particular. Y entonces necesitamos tomar acciones para ayudar a nuestros hijos a enfrentar esta lucha. Necesitamos enseñarles el diseño maravilloso de Dios. Necesitamos enseñarles el original. Y quisiera que fueran poniendo la proyección, por favor, y que avanzaran hasta la diapositiva 21. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos cuál es el original que Dios diseñó, cuál es el original que Dios planeó y que Dios proveyó y que Dios nos bendice a través de todo lo que tiene que ver con el área sexual de nuestras vidas. ¿Podemos poner la presentación, por favor? En la que sigue, por favor. Necesitamos enseñarles a nuestros hijos el diseño maravilloso de Dios, el propósito y los límites que Dios ha establecido para la vida sexual. Ahora quiero llevarles a este otro punto. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos acerca del sexo y lo hacemos dentro del contexto de relaciones. Siempre nosotros, yo creo, como padres nos preguntamos cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tener un conocimiento adecuado, un conocimiento correcto, una actitud correcta. Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones adecuadas en esta área tan crítica de sus vidas. Y aquí hay algo muy importante que necesitamos entender. En esa figura hay un concepto que necesitamos comprender. Nuestras acciones y nuestro comportamiento, las acciones y el comportamiento de nuestros hijos, sus decisiones morales,
las decisiones que tienen que tomar cuando están en la escuela, cuando están enfrentando invitaciones indecorosas, cuando algún amigo o alguna amiga les está incitando a hacer algo incorrecto. Esas decisiones se basan en los valores que tiene en su corazón, se basan en las convicciones que hemos logrado desarrollar en su corazón. Y esos valores, esas convicciones se basan en las creencias. ¿Cuáles son sus creencias? Las acciones son las decisiones que tomamos y el comportamiento que producen nuestras decisiones. Los valores o convicciones describen los estándares que anhelamos alcanzar, lo que quisiéramos lograr con nuestra vida. Podemos nosotros poner en el corazón de nuestros hijos valores como la pureza, la lealtad, la honestidad, la verdad, el servicio, la integridad. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los fundamentos sobre los cuales se construyen los valores y las convicciones. Nosotros podemos ver esa figura como un iceberg. Cuando nosotros vemos un iceberg, solamente vemos la punta, lo que está sobre el nivel del agua. Esas son las acciones. Las acciones es lo que se ve, pero los valores y las creencias, esas no se ven. Cuando nosotros nos limitamos a tratar de moldear las acciones, a tratar de dirigir las acciones de nuestros hijos mediante la implantación de reglas, nunca podremos lograr en ellos un cambio duradero. Si nada más estamos tratando de regir su conducta, haz esto, no hagas aquello, esto no lo debes de hacer, eso no puede durar. Cuando ellos estén lejos de nosotros, entonces van a hacer las cosas que no queremos que hagan. Nosotros necesitamos trabajar en lo fundamental. ¿Qué es lo que nuestros hijos creen? ¿Cuáles son sus creencias? Haz esa prueba. Llega a casa, por favor, y ahí cuando estén cenando o mañana cuando estén comiendo, pregúntale a tu hijo, ¿cuáles son tus creencias? ¿En qué crees? Probablemente te lleve la sorpresa de que tu hijo no puede expresar en qué cree. Probablemente te lleve la sorpresa de que tu hijo o tu hija puedan decir pues alguna cosa así sin mucho sentido. Tenemos que ayudarlos a definir qué es lo que creen, cuáles son las creencias que ellos deben de tener en su corazón, y luego tenemos que ayudarlos a que esas creencias se desarrollen para que lleguen a ser valores en su vida, estándares a los que aspiren llegar. Lo más importante es que necesitamos enseñarles creencias bíblicas que los lleven a tener valores bíblicos, convicciones bíblicas. ¿Por dónde debemos de empezar? Debemos de empezar por las cosas básicas. Hay cosas muy básicas, muy fundamentales que necesitamos enseñarle a nuestros hijos si queremos que ellos lleguen a tener convicciones correctas y comportamientos adecuados. Vamos a pensar en esto. Si queremos que nuestro hijo sea un campeón en algún deporte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De pronto somos padres muy inspirados y de pronto, no sé, ayer el clásico nos dejó totalmente inspirados y entonces le decimos a nuestro hijo, yo quiero que tú seas un campeón del fútbol, y entonces lo llevamos a la cancha, al estadio Vancomer, ¿se llama? Al estadio Vancomer, y juega, hijo, tú estás destinado a ser un campeón. ¿Qué va a pasar con ese pobre muchacho? No va a lograr nada. ¿Por qué? Porque antes de que pueda llegar a ser un campeón,
en el deporte, necesitamos enseñarle las reglas básicas del deporte. Y necesitamos entrenarlo. Necesitamos enseñarle las estrategias, las jugadas, y entonces necesitamos practicar, entrenar una y otra vez. Y solamente cuando el muchacho conoce las reglas, conoce las estrategias y ha practicado y ha sido entrenado concienzudamente, entonces va a poder llegar a la cancha para llegar a ser un campeón. Puede ser un niño muy talentoso, puede tener muchas habilidades, pero nunca será campeón si no conoce las reglas y si nunca es entrenado. Necesitamos que llegue el punto en que él pueda pensar de acuerdo a las reglas y de acuerdo a las estrategias que se le han enseñado, para que pueda tomar las decisiones adecuadas en el calor del juego. Cuando el juego está en desarrollo, hay velocidad y hay acción y hay calor y hay fricción y hay todo, y el jugador necesita automáticamente así ser parte de su naturaleza. Necesita tener las reglas, las estrategias y todo, de tal manera que pueda reaccionar en el momento correctamente y hacer la jugada correcta y meter el gol. Hay que llegar a ese punto. Cuando le enseñamos a nuestros hijos las creencias básicas de la fe, no queremos que simplemente ellos se las aprendan de memoria y las repitan como un periquito, sino que lo que buscamos, lo que debemos de buscar, es que ellos las adopten de tal manera que su manera de pensar se guíe en piloto automático por esos principios, por esas creencias. Necesitamos que esas creencias se conviertan en convicciones, en valores que los puedan guiar en el frente de batalla. Necesitamos que esas creencias y esas convicciones sean los lentes a través de los cuales ellos puedan ver las cosas correctamente y tomar las decisiones correctas. Cuando Alfredo estaba aquí leyendo los anuncios, de pronto dijo algo incorrecto porque dijo: ay, es que no veo bien. A mí me pasa eso frecuentemente, y entonces lo que hago es que agarro mis lentes de lectura y me los pongo, las cosas se aclaran. ¡Wow! Se puede leer, se puede comprender lo que uno está viendo. Eso es lo que va a hacer en la vida de nuestros hijos cuando nosotros logramos que ellos tengan creencias y convicciones. Ellos van a poder ver claramente y van a poder tomar las decisiones correctas. Si nuestros hijos solo hacen las cosas porque se los pedimos, si solo obedecen las reglas que les pusimos, si no desarrollan convicciones, entonces ellos van a hacer las cosas mientras los estén al alcance de nuestra vista. Pero cuando se alejen, entonces harán una cosa diferente. Muchos hijos se pierden cuando crecen porque no invertimos el tiempo para enseñarlos, para entrenarlos y para desarrollar en ellos convicciones bíblicas. Ahora, aquí hay un punto muy fino, delicado. ¿Cómo podemos darle a nuestros hijos
algo que nosotros mismos no tenemos. No es posible. Si nosotros queremos que nuestros hijos tengan las creencias correctas y que desarrollen convicciones y valores bíblicos, primero necesitamos tenerlos nosotros. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuáles son las creencias fundamentales de tu fe? ¿Cuáles son las convicciones que se han desarrollado en tu corazón? ¿Cuáles son esas cosas que están tan grabadas en tu mente, en tu corazón, que reaccionas en automático cuando estás enfrente de la tentación, cuando estás en el frente de batalla? ¿Cuáles son tus valores, los estándares que guían tu vida? Si tú no tienes eso, no se lo vas a poder dar a tus hijos. Es crucial entonces que tú tengas estas cosas en tu vida primero. No es suficiente con haber estado asistiendo a la iglesia 20 años. Necesitamos convicciones y valores bíblicos claramente establecidos en nuestro corazón. Como padres, debemos asegurarnos, en primer lugar, que nosotros tenemos esas convicciones bíblicas que queremos darle a nuestros hijos para que ellos sean guiados en su vida por ellas. Ahora, ¿cuáles son las cosas más básicas? Si quisieran, por favor, ir avanzando en la medida que yo avanzo. ¿Cuáles son las cosas más básicas? Aquí hay 5 cosas que he tomado del libro de El Patrimonio Espiritual. 5 cosas básicas. Primero, acerca de Dios. La cultura proclama el ateísmo. Las universidades enseñan que Dios no existe. Los académicos se burlan de los muchachos que dicen que creen en Dios. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos que Dios existe, que Él es nuestro creador y que Él reina sobre el universo. Necesitamos enseñarles que Dios no es una fuerza, no es una idea. Dios es una persona que se comunica con nosotros, que nos llama al redil, que nos ama, que nos redime, que nos disciplina y que nos juzga. Necesitamos enseñarles que Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Nada de lo que nosotros podamos hacer o pensar le toma por sorpresa a Dios. Dios nos conocía aún desde antes de nacer. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos que Dios es santo, que Dios es verdadero, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es amor. Necesitamos enseñarles que Dios es nuestro creador y es el creador de todo el universo. ¿Por qué es importante esto? Estas son las cosas básicas. ¿Por qué es importante esto? Porque si Dios no existe, entonces la Biblia es un mito. Entonces no existe el bien ni el mal. No existe el cielo ni el infierno. No existe la salvación ni la condenación. Si Dios no existe, entonces no fuimos creados. Somos producto de la casualidad. No existe a quien rendirle cuentas. No existe un marco de referencia moral. Solo somos átomos unidos al azar sin ningún propósito. Si Dios no existe. Esta es la primera cosa básica que tenemos que enseñarles acerca del hombre. Y en cada uno de estos puntos hay un conflicto entre la posición de Dios, la posición de la Biblia y la posición de la cultura y la posición del humanismo. Acerca del hombre, la cultura dice que el hombre es el resultado de un proceso evolutivo que sucedió al azar. Nosotros, los cristianos, creemos que el hombre es una creación especial de Dios. Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios
y que como portador de la imagen de Dios, el hombre tiene dignidad y valor intrínsecos. Creemos que el hombre es pecador y que necesita perdón y que necesita salvación, y que la única manera de recibir ese perdón y esa salvación es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si el hombre fuera resultado de un accidente cósmico, entonces no tendría ninguna dignidad y ningún valor. Si el hombre es resultado de reacciones químicas al azar, sin ton ni son, entonces el hombre existe sin propósito alguno. Y no se trata solo del debate acerca de la evolución o la creación. Esto afecta decisiones que la gente está tomando por millones alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquellos que deciden sacrificar a los bebés antes de nacer porque consideran que el feto no es una persona, sino que es solamente un conjunto de tejidos que no tiene ningún valor en sí mismo. Hay una grande diferencia entonces entre la posición cristiana y la posición del humanismo y de la cultura. Número 3, acerca de la verdad. Nuestra cultura enseña que la verdad es relativa. Lo que es verdad para mí no necesariamente es verdad para ti. Esto es la posición humanista. El cristianismo dice que la verdad es objetiva y es absoluta. Nosotros creemos lo que Cristo dijo cuando dijo: yo soy la verdad. Creemos cuando Cristo dijo que la palabra de Dios es la verdad. Existe verdad absoluta que nosotros podemos creer con todo nuestro corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque si la verdad es relativa, es decir, si la verdad depende de la situación en la que te encuentres, entonces cada quien puede definir su propia verdad. No habría un marco de referencia y la sociedad entera caería en un caos. Acerca del conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? El humanismo dice que el conocimiento solo se deriva del estudio de la naturaleza a través de la razón y a través del método científico. El cristianismo afirma que Dios creó el universo y por lo tanto nuestra búsqueda del conocimiento debe mantener un equilibrio entre la razón y el método científico y la revelación. El cristianismo no desecha la ciencia. El cristianismo no está en contra de la ciencia. Por lo contrario, en alguna ocasión lo compartí con ustedes. Los orígenes de la ciencia como la conocemos el día de hoy estuvieron en las manos de científicos cristianos. Hombres y mujeres que creían que este universo fue creado con un diseño inteligente, que era el creador, que era Dios, y entonces se dedicaron su vida para estudiar el orden de las cosas y fueron descubriendo entonces las leyes que Dios estableció al crear el universo. La mayoría de las ciencias fueron fundadas por cristianos que creían que el universo había sido creado por un diseñador inteligente. Entonces, nosotros llegamos al conocimiento de la verdad mediante la revelación de Dios en la creación. A eso se le llama revelación general. Y esto quiere decir que podemos conocer a Dios mediante la investigación científica verdadera. Podemos ver las manos del Creador en cada aspecto
de su obra creativa. Pero también creemos que podemos llegar a conocer la verdad mediante la revelación de Dios en su palabra. A eso se le llama revelación especial. Dios se comunica con el hombre a través de la palabra, a través de la Biblia. ¿Por qué es importante esto? Como creyentes, debemos reconocer la importancia de ambos caminos para llegar al conocimiento. Debemos darle completa credibilidad a la palabra de Dios y debemos retomar la vanguardia en la investigación científica. Necesitamos muchos cristianos, biólogos, astrónomos, químicos, físicos, en todas las ramas de la ciencia. El humanista está en una gran desventaja porque él no tiene estas dos fuentes de conocimiento. Y finalmente, entre las cosas básicas, elementales, está la ética. ¿Cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? El humanismo dice que la ética depende de la cultura y es negociable. Lo que no era ético el siglo pasado puede ser ético hoy. Eso es lo que el humanista dice. El cristianismo considera la ética como algo eterno y absoluto. Es Dios quien determina lo que está bien y lo que está mal. Pero el humanismo, para ellos, lo ético es lo que me beneficia, es lo que se siente bien. Si se siente bien, hazlo. Si te produce un resultado de bienestar, hazlo, y eso lo convierte en algo ético. Pero para el cristiano, es la palabra de Dios la que nos enseña lo que es correcto y la que nos capacita para toda obra buena. En la Biblia, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, toda la información que necesitamos para vivir éticamente. La ética bíblica trasciende el tiempo y la cultura. Si estaba mal cometer adulterio en el antiguo Israel, hace miles de años en Israel, también está mal cometer adulterio en México en el siglo XXI. Es la ética bíblica. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa la cultura. ¿Por qué es importante esto? Quienes consideran que la ética depende de la cultura, justifican las acciones aún de personajes como Hitler, porque dicen que él actuó de acuerdo a la ética de su tiempo y de acuerdo a las circunstancias en que vivía. Ellos caen en el pragmatismo, el fin justifica los medios, y caen en el utilitarismo. Lo ético es lo que obtiene el máximo bienestar para el máximo número de personas. Ahora, vamos a ir un paso adelante. Vamos a pensar en los 10 mandamientos. Gracias. ¿Qué piensan tus hijos acerca de los 10 mandamientos? Quizá piensan que son leyes antiguas que ya no tienen vigencia el día de hoy. Chécalo. Será muy interesante que investigues qué es lo que tus hijos piensan acerca de los 10 mandamientos. Quizá pensarán que ya no aplican en la cultura moderna. Quizá pensarán que ya no son relevantes el día de hoy. Ahí están 4 de ellos, muy prácticos. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Nosotros como cristianos debemos de querer que estos mandamientos se conviertan en estándares de vida para nuestros hijos, para nosotros en primer lugar y para nuestros hijos también. Yo creo que como cristianos debe ser algo completamente claro. Debemos honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio y no robar.
¿Cómo vamos a lograr que estos mandamientos se conviertan en convicciones? Solamente cuando nosotros hayamos trabajado en las creencias básicas. Solamente cuando nosotros hayamos enseñado a nuestros hijos, y cuando digo enseñado, no me estoy refiriendo solamente a traerlos a la escuela dominical. Amamos a estos chiquititos que estaban aquí adelante hace un rato, los amamos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos, para bendecirlos, para enseñarlos, para ser un buen modelo para ellos, pero eso no es suficiente. Cuando digo que debemos de enseñarlos, me estoy refiriendo al trabajo que tú debes hacer en casa todos los días. ¿Qué es lo que debemos enseñarles? Que Dios existe, que Dios es santo y que tenemos que rendirle cuentas de nuestra conducta, que Dios nos creó y que aunque somos pecadores, Dios nos ama y nos ofrece perdón, que la palabra de Dios es la verdad y es enteramente confiable, que a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y que la palabra de Dios nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Y cuando esas cosas fundamentales están puestas en el corazón de nuestro hijo y entonces llega y lee los 10 mandamientos, entonces dice: aquí están los estándares de acuerdo a los cuales debo vivir. ¿Por qué? Porque Dios existe, porque Dios es verdadero, porque la palabra de Dios es la verdad, porque la palabra de Dios es la guía y la regla y el camino por el cual yo debo de seguir. Necesitamos lo básico para que estas cosas se conviertan en convicciones. Entonces nuestros hijos podrán llegar al punto en su vida, y mientras más temprano mejor, en el que digan desde su corazón, decidan desde lo más profundo de su ser, estén convencidos de estas cosas, y que ellos puedan decir: yo respetaré y honraré a mis padres sin importar lo que ellos hagan o dejen de hacer. Que ellos puedan decir: nunca levantaré mi mano para quitarle la vida a un ser humano. Que ellos puedan decir: me conservaré virgen hasta el matrimonio y jamás seré infiel a mi esposa una vez casado. Que ellos puedan decir: nunca tomaré lo que no me pertenece. Son las cosas que necesitamos que ellos tengan en su corazón, grabadas con fuego. Ahora, muchos padres están haciendo un buen esfuerzo, y a todos ellos nuestras felicitaciones más calurosas, porque están haciendo un buen esfuerzo. Están leyendo la Biblia con sus hijos, los llevan a la iglesia y hacen sacrificios, porque a veces no es fácil tener la oportunidad, el tiempo para llevar a los hijos a las actividades, a la reunión de jóvenes o la reunión del TEC. Hacen un esfuerzo. Felicidades por eso. Felicidades a aquellos que están enseñando las cosas básicas, reforzándolas cada día en casa. Felicidades. Pero enseñar a nuestros hijos a creer la verdad no es suficiente. ¿Podemos avanzar? La clave es la relación. La clave para lograr que las verdades de Dios se transformen en valores y en acciones es la relación. El Salmo 26, versículos 1 al 3. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Esas son las palabras de alguien
que tiene los fundamentos bien puestos. Esas son las palabras de alguien que tiene convicciones en su corazón. Lo que él está diciendo es: he vivido de acuerdo a tus mandamientos. Confío en ti. No hay ninguna duda en mi corazón. Dios existe, Dios es real, Dios me ve, Dios está a mi lado. Confío en Él. Examíname, Señor. Dios no es nada más el títere que cumple mis anhelos, que cumple mis deseos, que nada más está esperando que yo le pida cosas y bendiciones para que me las dé. Dios es aquel que examina los corazones y purifica mis entrañas y mi corazón. Este hombre tenía las convicciones bien puestas en su corazón. Bárbara estaba limpiando un closet ayer y encontró unos escritos de nuestra hija mayor. Uno de ellos le tomó una foto y se lo mandó y le dijo: mira lo que tú escribías cuando tenías 15 años. Y no me lo aprendí de memoria, pero era algo así como: que mis sueños se pierdan, que mis metas se desvanezcan, pero no permitas que mi corazón, ¿cuál era la palabra que usó allí? No permitas que mi corazón se desvíe y se eche a perder. Una niña de 15 años estaba escribiendo: tengo sueños y no importa si no se llegan a cumplir mis sueños. Tengo metas y no importa si no alcanzo a llegar a mis metas, pero Dios guarda mi corazón. Esto es lo que David está diciendo aquí. Pero a donde quiero llegar es el versículo 3. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Andar en la verdad es posible en el contexto de experimentar el amor de Dios. Andar en la verdad es posible cuando experimentamos el amor de Dios. Hay una relación directa entre conocer y amar a Dios y vivir de una manera agradable a Dios. Se necesitan ambas cosas. Todos nosotros interpretamos nuestras creencias a través de nuestra experiencia de relaciones. Aunque no nos demos cuenta, las relaciones que tenemos le dan forma a lo que creemos y a nuestros valores. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos las cosas correctas, las cosas básicas de la fe, y tratamos de que ellos tengan convicciones y valores, y de alguna manera estamos trabajando en eso, pero no les estamos dando una relación de amor, no nos estamos relacionando con ellos de tal manera que ellos se sientan amados, valorados, aceptados, entonces la enseñanza que les estamos dando no va a llegar muy lejos. Peor aún, si nosotros ponemos reglas a nuestros hijos y les señalamos cuáles son las cosas correctas que ellos deben de creer y hacer, pero nosotros somos un mal ejemplo y lo que les enseñamos no coincide con lo que actuamos, entonces esas enseñanzas jamás se van a convertir en convicciones para nuestros hijos, porque ellos van a ver a través del lente de la relación que tienen con nosotros. ¿Cuántas veces ha pasado que, ya sea en la familia o en la escuela o en el trabajo, hay algún cristiano tratando de evangelizar a sus compañeros, y sus compañeros o familiares lo que dicen atrás de él: si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano, porque él es un mal ejemplo. Las relaciones entonces tienen una
fuertísima influencia en el desarrollo de nuestras convicciones. Y entonces llegamos a la siguiente diapositiva, en donde agregamos un fundamento: las relaciones de amor con Dios y las relaciones de amor del uno con el otro van a ser el fundamento adecuado para que las creencias sean sembradas. Y cuando tengamos una relación de amor y creencias adecuadas, entonces se van a desarrollar los valores o convicciones bíblicas, y esto va a dar como resultado buenas acciones, buen comportamiento. Muchos padres intentan establecer reglas y verdades fuera del contexto de una relación amorosa. Efesios 4, versículo 15 dice: sino hablando la verdad en amor. La verdad se concibió para que siempre se impartiera dentro del contexto de una relación de amor. La verdad sin la relación muy a menudo conduce al rechazo. Y la disciplina y las reglas sin relaciones con frecuencia conducen al enojo y resentimiento. Josh McDowell lo sintetiza todo en una ecuación muy poderosa: reglas menos relación es igual a rebelión. Reglas menos relación es igual a rebelión. Si nosotros nos limitamos a establecer reglas, esto no lo puede ser, y esto, y esto, y esto, y esto, pero no invertimos nuestra vida para desarrollar una profunda relación de amor con nuestros hijos, el resultado va a ser la rebelión. Alguien me decía el otro día: yo no quiero tener hijos, porque para empezar, cuando nacen es muy doloroso, y para seguir, cuando llegan a la adolescencia es un problemón. Aquí está la fórmula: reglas sin relación dan como resultado rebelión. Típicamente, un adolescente rebelde será alguien a quien le fallamos en esta ecuación. Pero cuando ponemos reglas sanamente equilibradas con una relación amorosa, entonces el resultado cambia radicalmente. Y tus hijos, cualquiera que sea su edad, van a ser una fuente de gozo, una fuente de alegría y de satisfacción incomparables. Pero hay que aplicar la fórmula correcta. También decimos ver para creer. Podemos enseñar muchas cosas, podemos bla, 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 podemos decir esto es lo correcto, pero hay que ver para creer. Para que nuestros hijos acepten nuestros valores y cambien su conducta, necesitan más que la enseñanza y más que sentir tu amor. Necesitan ver en ti un modelo, un ejemplo que ellos puedan seguir. Cuando tus hijos ven un modelo de relaciones amorosas en el hogar, entonces estarán dispuestos a creer y a aceptar nuestros valores. Yo recuerdo siempre con mucha admiración el ejemplo de la familia Dobson. El hijo Dobson estaba llegando a la adolescencia y estaba llegando a esos tiempos difíciles, y papá Dobson entonces tomó una decisión muy fuerte. Él era un ministro que tenía un futuro muy promisorio en el evangelismo, en las campañas. Él estaba haciendo campañas frecuentemente y eso lo alejaba del hogar. Y mamá Dobson le dijo: ¿sabes qué? Si tú no estás aquí para ayudarme,
yo no sé qué voy a hacer con nuestro hijo. Y entonces él tomó una decisión radical. Él renunció a su ministerio, canceló las campañas que ya tenía programadas para los siguientes años, vendió su casa, se cambió a vivir a un pueblo pequeño y tomó el pastorado de una pequeña iglesia, porque él dijo: yo quiero estar con mi hijo. Yo voy a estar con mi hijo, yo voy a enseñar a mi hijo, yo voy a formar a mi hijo, yo voy a invertir en mi hijo. Llegó el día cuando el hijo Dobson veía a su padre, y él lo dijo en el sepelio de su padre. Él dijo: llegó el día cuando yo veía a mi padre y yo dentro de mí decía: yo quiero ser como mi padre, yo quiero tener el Dios de mi padre, yo quiero tener los valores de mi padre, yo quiero seguir el modelo de mi padre. Necesitamos ser esa clase de padres. Es un reto grande. Quizá hay sacrificios grandes que hacer, quizá hay costos grandes que pagar, pero necesitamos que nuestros hijos puedan ver en nosotros un modelo a seguir, un ejemplo digno de ser imitado. Y esa es la manera en que ellos van a estar dispuestos a creer lo que nosotros creemos, a servir y a amar al Dios que nosotros amamos, y a tener los valores y convicciones que nosotros tenemos también. Ellos necesitan ver que papá ama a Dios, tiene fe en Dios, reconoce sus fallas y busca el perdón de Dios, ama la verdad y es verdadero, ama la palabra de Dios y busca conocer a Dios continuamente a través de la palabra, ama lo correcto y hace buenas obras. Y no quiere decir que tengamos que ser perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero aun cuando fallamos, nosotros podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo? Reconociendo nuestros errores, buscando el perdón de Dios, buscando el perdón de nuestra familia, de nuestros hijos, si así es necesario, buscando el camino de restauración de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras propias fallas y a buscar el perdón de Dios, entonces nuestros hijos van a poder tener, aún en eso, un buen modelo para seguir. La conexión del Padre. Hay un concepto que quizá he repetido en estos últimos 2 meses, y que es tan importante. Las enfermedades mentales y los principales tipos de cáncer que existen están relacionados, de acuerdo a estudios que se han hecho, con la falta de cercanía de alguno de los padres, especialmente del papá. Cuando papá no está cercano, los estudios médicos han encontrado que eso ha fomentado el desarrollo de enfermedades mentales y de cáncer en sus hijos. Los hijos necesitan las relaciones amorosas de su mamá y de su papá para crecer sanos física, emocional, espiritual y relacionalmente. Un niño criado solo por su mamá es 30% más probable que se involucre en las drogas, el alcohol y la violencia. Y más que en cualquier otra edad, el adolescente necesita experimentar el amor de sus padres. Quizá conocen a esta mujer. ¿Cómo se llama? Ay, ahí ya les puse la respuesta. Perdón. Lindsay Lohan. Es una cantante, compositora, actriz, cuya vida ha estado llena de mala conducta, problemas, drogas y entrar y salir de los lugares de rehabilitación. Los padres de Lindsay Lohan tienen una historia turbulenta. Se casaron
en 1985. Se separaron cuando ella tenía 3 años de edad. Se volvieron a unir años más tarde. Se separaron de nuevo en el 2005 y finalizaron divorciándose en el 2007. Su padre, Michael, es un ex operador de Wall Street y hombre de negocios que había heredado el negocio de su padre, pero que estuvo en problemas con la ley en varias ocasiones. Lindsay nunca ha tenido una buena relación con su padre. Y esto lo plasmó en una de sus canciones, que son muy famosas. Allí expresó su búsqueda por encontrar el amor de un padre. La canción se llama Confesiones de un corazón quebrantado. Y dice así: espero que el cartero me traiga una carta. Espero que el buen Señor me haga sentir mejor. Y llevo el peso del mundo sobre mis hombros. Una familia en crisis que solo envejece, ve pasar los años. ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Por qué te tuviste que ir? De hija a padre, de hija a padre, estoy deshecha, pero mantengo la esperanza. De hija a padre, de hija a padre, estoy llorando. Una parte de mí está muriendo. Y estas son las confesiones de un corazón quebrantado. Todavía uso tu ropa vieja. Todavía me pongo tu suéter viejo. Y sueño con otro tú. Sueño con alguien que nunca me dejaría. Nunca me dejaría sola para recoger los pedazos. Un papá que me abrace. Eso es lo que necesito. Y entonces, ¿por qué te tuviste que ir? ¿Por qué te tuviste que ir? De hija a padre, de hija a padre. No te conozco, pero todavía quiero hacerlo. De hija a padre, de hija a padre, dime la verdad. ¿Alguna vez me amaste? Porque estas son las confesiones de un corazón roto, de un corazón roto. Te amo, te amo, te amo. Ese es el clamor de muchos hijos y de muchos adolescentes. Quieren un padre que les muestre amor. Y sin embargo, muchos de ellos nunca han escuchado a su padre decir te amo. Más que dinero o popularidad o aceptación de sus compañeros, ellos necesitan a papá y a mamá. Necesitan saber que los amas incondicionalmente. Pero ¿qué no necesitan reglas nuestros hijos? Sí, también necesitan reglas, pero en el contexto de una relación de amor. El poder de tu amor será el factor determinante para que ellos puedan aceptar tus creencias, tus convicciones, tus valores y eventualmente puedan llegar a tomar decisiones correctas en su vida, especialmente en lo que tiene que ver con el sexo y con la pornografía. Vamos a ponernos de pie. Hay más material.